capítulo 14. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 14. Y vamos a estar leyendo en el 17, versículo 17. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirte que hoy vamos a leer Biblia. Amén. Porque Dios me trajo una revelación que le he pedido al Espíritu Santo que me dé gracia y favor, que me dé entendimiento para poder entregárselo a ustedes. Amén. Cada vez que venimos a este lugar que Dios nos da una palabra, es un momento de crecimiento. Dí conmigo crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una plantita que tú la siembras de semilla, tú ves que ella empieza a brotar y nacer. Y cada día que tú vas, tú te vas a dar cuenta que sobre esa noche aquella plantita creció un poquito más. Amén. Hasta que crece a una altura y comienza a dar frutos. Amén. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con nosotros. Nos está dando palabras de crecimiento para que llegamos al punto de brotar frutos dignos de arrepentimiento, frutos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 14 y versículo 17. Alabado Dios. El subtítulo dice: Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, di conmigo Melquisedec, rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Di conmigo pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, y he alzado mis manos a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que nunca digas: yo he enriquecido a Abraham. Excepto, dijo Abraham, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomaron su parte. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma alaba y glorifica tu nombre en esta hora, Señor. Te doy a ti antemano toda la gloria, todo el honor y todo el poder por esta tu palabra que tú vas a hablar aquí en esta noche. Señor, yo te pido que tu palabra venga acompañada con poder del Espíritu Santo. Señor, que tú añades gracia y favor a tu palabra. Señor, que tu unción sea derramada a través de esta tu palabra en este lugar, Señor. Que ella levante al caído en esta tarde, que ella sane al enfermo en esta tarde, que ella restaure, Señor, a los corazones en esta tarde y que haga crecer, Señor, para dar frutos a 100 por 1 en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bendito sea Dios. En esta tarde queremos hablar un poquito de esta historia, que es tremenda historia en la Biblia, que habla sobre el patriarca Abraham en los tiempos de Génesis, en los tiempos antes. Bendito sea Dios. Podemos entender que Abraham era un hombre de Dios. Amén. Era un hombre que creía a Dios. Era un hombre que había recibido palabras y promesas de parte de Dios. Inclusive había ido a unas tierras que Dios lo mandó a ir. Amén.
Y él llegó a aquella tierra y comenzó a hacer su vida en aquel lugar. Y quiero decirte que Abraham era un gran hombre de negocio. Amén. Y estaba ahí apacentando a sus ovejas y apacentando a sus vacas, creciendo en lo espiritual y creciendo en finanzas y creciendo como hombre de Dios en aquel lugar. Amén. Pero la Biblia relata que en aquellos tiempos se levantaron unos reyes, eran 5 de ellos, y comenzaron a hacerle la vida imposible a otros 4 pueblos que eran 4 reyes. Amén. Y entraron a aquellos pueblos y saquearon a aquellos pueblos, Sodoma y Gomorra, y entraron a aquel lugar y se robaron todo lo que tenían, se robaron las mujeres, se robaron los niños y saquearon a aquellos pueblos, pero cometieron un gran error. Y era que cuando llegaron a Sodoma, ahí estaba colocado el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. Y quiero darte un poquito de la historia para que entendamos dónde vamos a ir después. Amén. Lot era el sobrino de Abraham. Y dice ahí la Biblia que vinieron a Abraham para decirle lo que había pasado. Si vamos al versículo 13 del capítulo 14, dice: y vino uno de los que lo escaparon y anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Encinar de Mamre y Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los hirió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche, y él y sus siervos le atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot y su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y las demás gente. Cuando pasó aquello, vinieron corriendo donde Abraham y le dijeron, vinieron con la noticia que aquellos 5 reyes se levantaron y entraron contra estos pueblos, y entre ellos se robaron y se llevaron a Lot, el pariente de Abraham. Dice que Abraham tomó a sus 318 trabajadores, porque tenía una empresa muy grande. ¿Estamos acá? Podemos entender que para aquellos tiempos Abraham era un multimillonario, porque la bendición de Dios estaba sobre su vida. Era un hombre de Dios, creía en Dios, seguía a Dios y se comportaba como un hijo de Dios. Amén. Y podemos entender por esta palabra que aquí hay algo bien tremendo, bien espiritual. Podemos relacionar este acto de Abraham como el acto de lo que Cristo vino a hacer sobre la faz de la tierra, que Él vino a rescatar a un pueblo que se había perdido, rescatar a un pueblo que lo había engañado por el pecado, a rescatar a un pueblo que estaba perdido y derrotado completamente. ¿Estamos acá? Podemos ver por la historia y podemos similar de lo que pasó con Abraham en aquellos tiempos. No fue solamente algo en la carne, sino que también algo que estaba pasando en el espíritu en aquel tiempo, por lo cual dice la Biblia en este capítulo y en este versículo 14, que cuando Abraham regresó de la batalla donde había tenido tremenda victoria, en el camino se le apareció Melquisedec, que era el hombre, que era el sacerdote de aquel tiempo, era el representante de Dios en la tierra en aquel tiempo. ¿Estamos acá? Ahora, quiero hablar un poquito de Melquisedec, porque Melquisedec es un hombre que es un misterio en la Biblia. Quiero decirte que la palabra de Dios en la Biblia no habla de dónde vino Melquisedec, ni tampoco registra que Melquisedec registra que él se murió, ni tampoco cómo llegó a ser sacerdote.
podemos entender que el sacerdocio de Melquisedec tenía que haber venido directamente del cielo, por cuanto en aquellos tiempos todavía no había llegado la ley a Moisés, ni tampoco habían establecido los pactos, ni tampoco en la tribu de Leví, que donde vino el sacerdocio, se había manifestado. Tenemos que entender que ese sacerdote era un ser espiritual en aquel tiempo puesto ahí por parte de Dios. Que también dice la Biblia que no solamente era sacerdote, pero era rey de Salem también. Diga conmigo, rey y sacerdote. Escúcheme bien, porque hoy vamos a aprender algo de nosotros. Estamos acá. La Biblia registra, te la voy a enseñar, que después de 4000 años Cristo vino y fue sacerdote también, pero fue sacerdote no conforme a los pactos que hizo Dios con Moisés. Él no fue sacerdote del linaje de Leví, por cuanto él era del linaje de Judá. Por todos los viejos testamentos, Jesucristo no podía ser sacerdote, por cuanto él no venía del linaje de Leví. No venía de ese linaje. De acuerdo a la ley, los sacerdotes todos venían de ese linaje. ¿Estamos acá? Aarón, el hermano de Moisés, y sus hermanos fueron los primeros sacerdotes conforme al pacto que Dios hizo, conforme la ley que le dio las tablas a Moisés en aquel tiempo. ¿Estamos acá? Pero antes que había pasado todo eso, ya Dios había establecido un sacerdocio sobre la tierra que vino directamente del cielo, que era un sacerdocio de rey y era un sacerdocio de también priesthood, de sacerdocio. Quiere decir que él trabajaba con las cosas del cielo y también tenía poder y autoridad para trabajar en las cosas de la tierra. Melquisedec era un sacerdocio, di conmigo, especial. Amén. Era un sacerdocio conforme a un pacto que venía del cielo, que era mucho más poderoso que el sacerdocio de Aarón, que el sacerdocio de los hijos de Aarón y todos los demás que fueron sacerdotes y profetas de ahí para adelante. Hasta que, di conmigo, hasta que vino Cristo. Escúcheme bien, porque Dios nos quiere enseñar algo bien profundo en esta noche. Porque una de las razones por las cuales la humanidad no está en la totalidad victoria que debe de estar es porque el enemigo ha engañado estas cosas de nosotros. Porque si el enemigo puede engañarte de quién tú eres y de dónde tú vienes, él puede hacer contigo todo lo que quiera. ¿Estamos acá? Porque él es el gran mentiroso, el padre de toda mentira. Amén. Ahora miren lo que dice. Dice, el orden de Melquisedec es un orden, es un sacerdocio superior y eterno, del cual Jesucristo es el único sumo sacerdote. Se caracteriza por combinar el oficio del rey y el oficio del sacerdocio. No depender de un linaje genealógico y no tener fin. Quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec, y estoy hablando de Melquisedec en esta noche, hermano, porque es muy importante que conozcamos este misterio. El sacerdocio de Melquisedec fue el que se encontró con Abraham. ¿Y qué fue lo que él hizo con Abraham? Dice que vino él, dice, y le bendijo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Ay, Señor, mi alma alaba tu nombre. Eva Santa Maya, aquí anda Maya. Yo quiero decirte que lo que estaba pasando aquí en este capítulo era un preámbulo de lo que iba a pasar 4000 años después, cuando Jesús se sentaba en la mesa con sus discípulos y compartió con él. ¿Qué fue lo que compartió con ellos? Dilo alto. ¿Qué fue?
Oh, Bashanda Maya Sobakaya. Él compartió con ellos pan y vino. ¿Estamos acá? Porque así como el sacerdote Melquisedec introdujo el pan y el vino después de una gran victoria que tuvo Abraham en aquel tiempo, Melquisedec le estaba diciendo: yo te reconozco no solo como un hombre millonario, no solo como un hombre que ama a Dios, sino que te reconozco en esta hora como un rey y como un sacerdote. Porque tenemos que entender que muchas veces Abraham sacrificó para Dios, ¿sí o no? ¿Y quién era los que sacrificaban para Dios si no los sacerdotes? ¿Sí o no? Melquisedec le estaba diciendo: escúchame, yo te conozco y hoy en día yo te ofrezco pan y te ofrezco vino. Estaba dando un preámbulo de lo que iba a venir. Lo mismo que Cristo hizo con la humanidad en una mesa en la última cena, lo hizo Melquisedec con Abraham muchos años antes. Le ofreció pan y le ofreció vino. El pan es el maná del cielo, el cuerpo de Cristo, ¿lo sabemos? Y el vino es la sangre derramada en la cruz del Calvario, pero también simboliza el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos acá? ¿Y por qué ahora tú estás hablando de esto? ¿Por qué tú estás relatando esta historia? Porque quiero llevarte a un conocimiento en esta noche, hermanos. Amén. Dice que Melquisedec es un sacerdocio. No depende de un linaje genealógico y no tiene fin. Amén. Melquisedec, habla conmigo de Hebreos un momento antes de seguir. El libro de Hebreos. Vamos a Hebreos un momento, bendito sea Dios. Mi alma alaba a Dios. Hebreos 7. Vamos a estar leyendo del 14 hacia adelante. Melquisedec aparece como un personaje misterioso, rey de Salem. Es Salem, quiero decirte que Salem en aquel tiempo, él era el rey de Salem, Melquisedec. En aquel tiempo Salem es hoy Jerusalén. Se llamaba Salem en aquel tiempo, pero Salem de aquel tiempo hoy en día se llama Jerusalén. ¿Estamos acá? Era el primer sacerdote en Jerusalén antes que fuera sacerdotes en Jerusalén. ¿Estamos acá? Dice Melquisedec aparece como un personaje misterioso, rey de Salem, de Jerusalén, y el sacerdote del Dios Altísimo. Tras una batalla bendijo al patriarca Abraham y éste le entregó el diezmo de sus botines. Amén. Habla conmigo, Hebreos. En el contexto mesiánico, el rey David profetiza que el Mesías futuro tendría un sacerdocio eterno y distinto al de los judíos. Dios declara mediante un juramento: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Escuche bien. Jesucristo fue considerado un sacerdote conforme el orden de Melquisedec, que fue muchos años atrás, antes del pacto que Dios había hecho con Moisés. ¿Estamos acá? Pero quiero decirte que Cristo fue fiador de un mejor pacto. Oh, Shabakata Maya. Escúcheme bien, porque tenemos que entender que lo que Dios ha entregado a nuestras manos y nuestras vidas en estos tiempos es mucho más sublime y mucho más poderoso que aún lo que tenían los patriarcas de la antigüedad, aún lo que tenían los profetas de antiguo, aún lo que tenían los sacerdotes antiguos cuando llegaban y se sacrificaban para que la misericordia de Dios perdonara el pueblo de aquel tiempo. Dios respondía, pero quiero decirte que ahora Dios responde aún más poderosamente, porque te voy a enseñar por la palabra que lo que Dios te ha llamado a ti es a tener un sacerdocio como el orden de Melquisedec, no como el orden de Moisés. Porque lo mismo que Cristo hizo
En aquella mesa con los discípulos podemos ver que lo hizo Melquisedec con Abraham. Le presentó el vino y le presentó el pan. ¿Estamos acá? Jesús había traído la enseñanza que este vino es mi sangre que voy a derramar para darle a ustedes lo que se perdió en la antigüedad, lo que Dios trató de restaurar a través de la ley, a través de los pactos. Pero vamos a ver por la palabra que esas cosas no funcionaron. Cristo tuvo que venir a derramar su vida en la cruz del Calvario para restaurar lo que habíamos perdido. Pero quiero decirte que lo que Él hizo lo perfeccionó a un poder mayor que en aquellos tiempos. ¿Estamos acá? Escuche bien lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia en esta tarde. Los siervos que me están mirando por la cámara, aquellas vidas que me están mirando por las redes. Escucha lo que tú eres para Dios en esta noche. Amén. Miren lo que dice Hebreos 7. Vamos a ver versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Moisés no habló nada de la tribu de Judá respecto a lo que es el sacerdocio. El sacerdocio siempre venía de la tribu de Leví. ¿Estamos acá? Dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza a Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Oh, Shabakandamaya. ¿Cuánto están entendiendo? Yo quiero decirlo otra vez. Abre tus oídos y abre tus ojos de entendimiento en esta noche. Di conmigo, estos no son estos ojos. Abre los ojos, te pido del Espíritu de Dios que en esta noche abre vuestros ojos de entendimiento para que puedas entender lo que el Espíritu quiere enseñarte. Alabado sea Dios. Escúcheme bien, porque vino muchos años, miles de años, el sacerdocio a través del linaje de la tribu de Leví, y para nada sirvió. Pero Cristo vino a traer un sacerdocio conforme al sacerdocio de Melquisedec, más poderoso y más sublime que aquellos sacerdocios. ¿Estamos acá? Miren lo que dice. Y este es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Di conmigo, Dios me ha dado, digo alto, Dios me ha dado una vida indestructible. No tiene destrucción tu vida. No hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda hacerte afrenta para destruir tu vida, porque la sangre de Cristo te ha sellado para Él como rey y como sacerdote. Oh my God. A lo contrario, lo que Dios te ha entregado en tus manos y en mis manos es poder y autoridad para echar fuera todo lo que no es de Dios. Sino que por falta de entendimiento de esto, a veces sufrimos las cosas que vienen hacia nosotros, por cuanto no entendemos lo que somos en el Dios. No lo entendemos. Y cuando viene la prueba, la circunstancia, cuando viene el dolor, cuando viene la tragedia, cuando viene lo que venga, comenzamos enfocando en todas esas cosas, en vez de enfocando en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Quiénes somos? ¿Por qué un día estás arriba y otro día estás abajo? Porque no has entendido quién tú eres. No lo has entendido. Pero el Espíritu de Dios en esta noche quiero que tú lo entiendas. Para que
que nunca más, ni una vez más, haya fracaso en tu vida. ¿Cuántos están acá esta noche? Escuche bien. Dice que, y no constituido conforme a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿Y qué dice? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos están acá? Bendito sea Dios. Mira lo que dice Hebreo 8. Bendito sea Dios. 8:8. Mira lo que dice. Vamos al 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio, escucha bien, es el suyo, cuando es mediador. ¿Quién es mediador de un mejor pacto? Cristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre qué? Mejores promesas. Léalo ahí. Alto, dilo. ¿Establecido sobre qué? Mejores promesas. Oh my God. Oh my God. Cristo es mediador de un mejor pacto, un mejor contrato con nosotros, establecido sobre mejores promesas. ¿Y de qué está comparando? Está comparando de las promesas en la antigüedad, en los tiempos de Moisés y las promesas que le dio. Jesucristo es mediador de un mejor pacto con nosotros, basado en mejores, y conmigo, mejores promesas. Mejores promesas. ¿Cuántos están acá? No te dejes engañar. No te dejes que los vientos fuertes te tumben. Cree en mí, dice el Señor. Cree en mí, dice el Señor. Amén. Mira lo que dice. Dice establecido sobre la mejor promesa, el 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lograr más para el segundo. ¿Estamos acá? Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de dónde. ¿Quién fue ese? Moisés, ¿sí o no? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, escuche bien, entiende bien, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Escuchen bien, porque en el primer pacto Dios había escrito en una tabla esas leyes y la humanidad estaba supuesto leerla y ponerla por obra, pero eso no estaba funcionando. Pero el mejor pacto que Cristo hizo es que cuando tú vienes y te rindes a los pies de Dios y dices: Señor, yo me arrepiento, Señor, he vivido una vida a mi manera, pero ahora yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero seguirte a ti, Señor. Cuando tú haces eso, dice la Biblia que Él escribe en tu corazón su palabra y en tu mente la escribe, no en una tabla, la escribe de donde salen tus deseos. Él cambia tu deseo. Por eso no eres el mismo ahora. Por eso antes tomabas tu tequila, pero ya no estás tomando tu tequila. Antes andabas en los jugos, pero ya no vas a los jugos. Porque Dios escribió con su dedo poderoso su palabra en tu corazón. Y cambió, di conmigo, cambió mis deseos. Cambió mi mente, por cuanto Él es fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es ese pacto? Dios dijo: ya no voy a hacer eso, ahora voy a hacer con aquellos que voy a escribir mi voluntad en su corazón y en su mente. Y es verdad que van a venir batallas,
Es verdad que va a venir la vocecita y decir, ¿para qué vas a ir a ver a Jovito gritar hoy? ¿Para qué vas a ir a la iglesia hoy? ¿Para qué vas a ser voluntario? Vete para la discoteca. Es verdad que esas vocecitas van a venir. Pero ¿cuántos saben que pueden venir todas esas vocecitas que quieran? Porque si el deseo está en tu corazón y en tu mente, aquellas vocecitas se van a gastar hablándote, pero no va a poder contigo. Porque el Espíritu de Dios te ha confirmado, te ha sellado con la sangre de Cristo para ahora de aquí para adelante hacer su voluntad. Él es fiador de un mejor pacto, basado sobre mejores promesas. Y esas promesas las hemos estudiado aquí. Si tú me obedeces, yo te voy a bendecir, ¿sí o no? Si tú crees, tú vas a recibir. Si tienes fe como el grano de mostaza, yo abriré la puerta de los cielos y derramaré mi bendición. ¿Cuáles son las promesas que Dios te da? Pero las promesas que Dios te da es según a tu obediencia a lo que está escrito. ¿Estamos acá? Porque aunque Dios desea de bendecirte y de ayudarte cuando se levanten tus enemigos, de proveerte, de bendecirte financieramente y de toda clase de bendiciones, en su corazón está lleno de hacer eso. Pero hasta que tú no digas, Señor, heme aquí, yo te voy a seguir a ti, Dios no lo puede hacer, aunque Él lo quiera. Porque no has entrado en el acuerdo del pacto que Él hizo con nosotros. El contrato no es contrato hasta que tú no lo firmes. ¿Cuántos saben que alguien te puede dar un contrato y aquella persona que te lo introdujo lo firmó, pero tú no lo firmaste? Si tú no lo firmas, ¿es un contrato? No es válido. Porque un contrato tiene que ser entre dos o más personas. No puede ser entre uno y uno. ¿Estamos acá? Entonces, cuando te presentan un contrato, el pacto que Cristo hizo, tú tienes que firmar también. Tú tienes que decidirte por Él, una vez y para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque estás cansado de lo que estabas haciendo antes. No te iba bien, ¿sí o no? Por lo tanto, ahora tú dices, Señor, déjame aquí. Lo he hecho a mi manera toda mi vida, pero tengo 55 años y ahora quiero decidirme entrar en tu pacto. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. Porque el pacto es un pacto de rey y un pacto de sacerdocio. Es lo que dice la palabra. Bendito sea Dios. Sigue hablando. En el día los tomé de la mano para sacarlo de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice, por lo cual este es el pacto nuevo que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre sus corazones lo escribiré y seré a ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es lo que te convence a ti de este pacto? El Espíritu de Dios, que a través de la palabra en esta noche está trabajando en tu corazón. Yo no vine a convencerte a ti de nada. Yo estoy aquí hoy para predicar lo que Dios me da del cielo para ti. Como dice el dicho, si el zapato te cabe, póntelo. ¿Sí o no? Porque yo no sé lo que estoy hablando, es Dios lo que está hablando. Yo conozco el tema que Dios me dio y yo estoy tratando de desarrollarlo aquí esta noche en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu de Dios es el que está en control aquí en esta noche. ¿Estamos acá? Entonces Él hizo un pacto nuevo para con nosotros. En el contexto mesiánico, el rey David profetizaba y dijo que Jesús, en su sacerdocio, no era conforme de los Leví, era conforme de Melquisedec, porque Melquisedec es un misterio. Melquisedec vino del cielo mismo. Ahora escuchen un secreto. Pablo, el apóstol Pablo, que no era uno de los 12. ¿Cuántos saben que Pablo no era uno de los 12 discípulos?
Pablo conoció a Cristo después que Cristo resucitó. Y él dijo, yo no recibo esto de hombre ninguno. Lo que estoy recibiendo de parte de Dios está viniendo de dónde. Yo quiero decirte que esta palabra que estoy predicando hoy, yo nunca he escuchado a nadie predicarla. No lo recibí de hombre. No lo recibí de hombre. Lo recibí del Espíritu Santo a tiempo por la madrugada en el aposento, clamando y llorando en la presencia de Dios. Háblale a mi pueblo de mi pacto. Háblale de lo que yo he venido a hacer en su vida para que conozcan quiénes son, me dijo el Señor. Para que entiendan quiénes son en mis manos. Amén. Miren lo que dice. El Nuevo Testamento explica que Jesucristo, quien era de la tribu de Judá y no de la tribu del sacerdocio de Leví, ejerce este sacerdocio, este orden rescata. Mira lo que dice en la Biblia, en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Te dije que hoy te voy a llevar la palabra. Apocalipsis 1. Mira lo que dice. 1, vamos a empezar de 4. 1, 4. La visión de Juan. Mira lo que dice. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Digo conmigo, si somos nosotros. Gracia y paz a vosotros, de que es el que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? Cristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escúcheme bien. Entiendo una cosa, que el sacerdocio tuyo y el reinado tuyo está respaldado con todo el ejército de Dios que está en el cielo. Los 7 espíritus que están sobre la frente del trono de Dios continuamente. Los ángeles guerreros de Dios. Todo lo que tú eres, lo que Dios te ha hecho, lo que Jesús te consiguió, no está respaldado por cualquier persona. Está respaldado por todos los ejércitos del cielo de Dios. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Dice el 5. Y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Se irá lo alto conmigo. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿A quién le hizo reyes y sacerdotes? A nosotros. A nosotros. Dice que Él nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Escúcheme bien para que no entienda una cosa. Si Él nos hizo reyes y sacerdotes cuando nos lavó por su sangre y nos perdonó nuestros pecados, porque nosotros decidimos entregarnos a Él y entrar en el pacto con Él, Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y tú crees que Dios va a escoger un sinnúmero de gente para representarlo a Él, que esté en calibaja todo el día? No. ¿Que esté en derrota todo el tiempo? No. ¿Que esté tirado al piso por una enfermedad? ¿Que esté en temor por un problema? Es para Dios. Dios te escogió de los confines de la tierra, te perdonó, te lavó, te santificó y te hizo rey y sacerdote para Dios. No es para cualquier persona, es para Dios. Y si es para Dios, Dios te va a dar a ti todo lo necesario para que tú lo representes bien, requete bien, aquí en la tierra como rey y como sacerdote. ¿Cuántos están acá? Es para Dios. Él nos hizo a todos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso?
Dice, sacerdotes representa el acceso directo y sin intermediarios a Dios para presentar oraciones, alabanzas, sacrificios espirituales, simbolizando la mediación y el servicio. Escúchenme bien. El sacerdocio es el sello que nos da a nosotros acceso a Dios sin intermediado. No tenemos que depender de más nadie para tener acceso a todo lo que Dios tiene en el cielo. Tú no tienes que llamar al pastor, tú no tienes que llamar al evangelista, tú no tienes que buscarte una esquinita ahí en tu casa donde puedas arrodillarte en humildad delante de Dios y decirte: Señor, necesito tu ayuda. Él te hizo sacerdote, te dio un sello que te da el derecho a ti, por la sangre de Cristo, de entrar al lugar santo y clamarle a Dios y proclamarle a Dios todas las promesas que entran en el contrato que hizo contigo. Escúcheme bien, cuando hay un contrato firmado, eso es un documento, di conmigo, legal. Di conmigo, legal. Legal. Si por algo pasa mañana que uno de los dos rompe el contrato en los acuerdos que está escrito ahí, ¿a dónde llevan ese tema? ¿A dónde lo van a llevar? A una corte. ¿Delante de quién? De un juez. ¿Sí o no? Delante de un juez. Porque es un contrato que uno o el otro rompió, hay una queja, hay que llevarlo delante de un juez, ¿sí o no? ¿Cuántos están acá? Escúchenme bien, los contratos que Dios firma, Él no los rompe nunca. Escúchenme bien para que tú entiendas que tú tienes el derecho de entrar en su presencia como sacerdote y clamarle a Él. Porque Él no sabe romper sus promesas, Él no sabe romper lo que Él acordó contigo, Él no lo sabe hacer. ¿Estamos acá? Ahora escúcheme bien. En una corte, tú tienes el juez, tienes el abogado tuyo y el otro tiene el abogado de él, ¿sí o no? Pero quiero darte un secreto en esta noche. En la corte del cielo, ¿quién es el juez? Dios. ¿Y quién es tu abogado? So, tú me estás diciendo a mí que cuando tú vienes delante de esa corte, el hijo del juez es tu abogado. No, pues no tienes pérdida. ¿Cuántos están acá? El hijo del juez es tu abogado. Escuche conmigo, no tienes pérdida. No tienes pérdida. Porque en la corte suprema del cielo tienes el juez que es Dios y tienes el hijo que siempre está para defenderte delante del juez, y los dos son parentelas. ¿Cuántos están? Dan un aplauso si pueden. ¿Cuántos entienden eso en esta noche? ¿Por qué? Porque tú has entrado en un pacto conforme el orden de Melquisedec, que es más poderoso que cualquier otra cosa que ha existido en la faz de la tierra. Porque podemos leer de todo el poder que han manifestado de parte de Dios desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Los profetas menores, los profetas mayores, Samuel, todos ellos podemos leer de todas las maravillas, pero yo quiero decirte que lo que Dios te dio a ti a través de su Hijo es mucho más mayor que eso. Por cuanto ellos no tenían entrada al lugar santo. ¿Cuántas veces no lo he dicho aquí? Estaba dividido el lugar santo con una cortina. No había entrada. El que entraba ahí moría al instante. ¿Por qué? Por el pecado de su vida. El sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al año.
para pedir a Dios perdón por el pecado del pueblo de ese año. Y lo he dicho varias veces, le amarramos una soguita porque no tenía entrada. Escúchame bien, Jesús te dio entrada. Él te dio entrada al lugar santo. Te dio entrada a la presencia de Dios. No se puede negar. Cuando tú tocas la puerta, no le puedes decir a la gente, dile que no estoy aquí ahora, dile que no estoy aquí ahora, como hace mucho con los pastores. Bendito sea Dios. Él no se puede negar a ti. Cuando tú vienes a Él tiene por el pacto, el contrato que hizo contigo, tiene que escucharte y tiene que responderte. Él no sabe hacer otra cosa. ¿Cuántos están acá? Mira lo que dice. El sacerdocio representa el acceso directo y sin intermediarios a Dios para presentar oraciones, alabanzas y sacrificios espirituales, simbolizando la mediación y el servicio. Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? Miren lo que es reyes. Reyes representa ¿qué? La autoridad. Digo conmigo, Dios me dio autoridad. Dios me dio autoridad. Ahora, mujer, eso no es una autoridad para tú entrarle a voz para tu marido, ni el querer hacerte, porque hoy en día hay siervas de Dios que se le equivocó la mente con la autoridad, porque ahora quiere ser más que el siervo de Dios. No, cada uno tiene su lugar. Estamos acá, por eso vienen los divorcios. Porque Dios yo soy profeta y ahora hago lo que quiera. Vino el espíritu de error y se divorció porque se fue con el otro. No, eso no es esa autoridad. Dios nos ha dado a nosotros, que nos hizo rey y sacerdote, nos hizo también de tener autoridad sobre ¿dónde? Sobre la tierra. Estamos acá. Te lo voy a enseñar por la palabra hoy, para que no digas que el Jovito está loco. Dios te dio a ti autoridad, porque te hizo rey. Dice, representa la autoridad, el dominio espiritual sobre el pecado, sobre todo principado. Escucha esto, ¿qué cosas son los principados? ¿Cómo? Los demonios. Yo quiero decirte que los profetas de antes no tenían poder sobre los demonios. Tenían poder sobre la tierra. Hablaban y los vientos les obedecían. Cuando dice que no llueve, no llovía. Y cuando decían que llueva, llovía. ¿Sí o no? Cuando mandaron a parar los vientos, lo pararon. ¿Sí o no? Pero Dios nos dio a nosotros poder sobre los lugares espirituales. Escúchenlo bien, no hay pérdida. No hay pérdida, no hay pérdida. Dios te lo entregó todo en tus manos. A través de su sangre preciosa nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Quiere decir que puedes lidiar con Dios en lo espiritual y puedes tener la autoridad para lidiar en lo que es la tierra. Estamos acá, pero no lo hacemos. No lo ejecutamos. ¿Por qué? Porque no entendemos. No entendemos. Es como un niño que nació en la casa de un rey. Y un día lo robaron de ahí y se lo llevaron. Se perdió el niño. Y se crió en uno de los barrios más pobres que hay en la ciudad. Y fue pobre toda su vida porque nunca conoció de dónde vino. Nunca conoció que él nació en la casa de un rey. Hasta un día en su vejez, alguien le habló y le dijo, tú no sabías, pero tú eres la descendencia del rey tal. Y todo este tiempo sufrió todas las cosas que sufrió por falta de conocimiento de quién eras. ¿Por qué? Porque el diablo lo robó del lugar donde él estaba. Igual que el diablo quiere robar el conocimiento de quién somos nosotros. Y nos roba todos los días a través del temor, a través de la falta de fe, a través de la falta de conocimiento. Mi pueblo perece. ¿Por qué?
falta conocimiento. No podemos seguir en la misma. Tenemos que entender quiénes somos en el Señor. Y es menester que lo entienda rápido, porque la guerra se va a intensificar. Escúcheme bien para que no malinterprete lo que viene. Es menester que comienzas a entender, lo que me están escuchando por las redes, quién somos en Dios. Somos reyes y somos sacerdotes. Y empezar a caminar en esto, porque vienen guerras, y vienen guerras fuertes, espirituales y carnales. Amén. Mira lo que dice. Representa la autoridad y el dominio, un rey espiritual sobre el pecado. No puedes seguir excusando de que el diablo te engañó. El diablo no te engañó. El pecado te venció. Porque tú no entiendes que tú tienes autoridad sobre el pecado en tu vida. Que tú le digas, no voy a fumar más y ya. Y lo declaras y es un hecho. No voy a seguir tomando ya. No voy a seguir fornicando ya. Y lo declaras y es un hecho, porque Dios te ha dado el poder de la palabra, en el poder de Dios, para declarar las cosas y que las cosas pasen. Tomará cosas mortíferas y no te hará daño, dice el Señor. Pondrá tus manos sobre los enfermos, dice el Señor, y los enfermos se sanarán. Echará fuera demonios, dice el Señor. Hará libre a los cautivos. Levantará, le hará los ojos a los ciegos. ¿Qué cosa es eso? Di conmigo, reyes y sacerdotes. Y qué lindo que cuando le habló a los discípulos, escúchenme bien, porque en aquel día de la Santa Cena, en aquel día de la última cena, Él le presentó ¿qué? El pan y el vino. Y después le dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes las harán también, le dijo. Pero después le dijo algo mucho más poderoso. ¿Entienden bien? Le dijo a ellos, y mayores cosas harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Entiéndeme algo, mis queridos hermanos y hermanas, y aquellos que me están escuchando por las redes. Jesús dijo, mayores cosas haremos porque Él va al Padre. ¿Estamos acá? La obra que vino a hacer ya la terminó. Nos hizo reyes y sacerdotes para que haremos mayores cosas que aún Él hizo cuando estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora Él nos dejó acceso a todo lo que representa el poder del cielo a favor de nosotros, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. No es para ti, es para Él. Y si es para Él, Él tiene que entonces derramar y darte todo lo necesario para que tú tengas la victoria, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden eso en esta noche? No lo veo contento. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuánto entiende la palabra lo que Dios está diciendo en esta noche? El Espíritu de Dios está esperando. Mira, escúchame bien. La Biblia dice que la tierra está clamando, está gimiendo, está llorando por la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. La tierra está clamándole a Dios por la manifestación de nosotros. ¿Qué manifestación? Los reyes y los sacerdotes. ¿Por qué el mundo está al revés? Porque la iglesia no conoce que son reyes y sacerdotes. No estamos ejecutando la autoridad, el poder tan glorioso que Dios depositó en nuestras manos cuando nos hizo reyes y sacerdotes. Podemos ver que Abraham se fue contra 5 reyes, dice que había en esa historia. Un sinnúmero de gente. Él lo que tenía era 318 personas, que eran sus trabajadores en el campo. No estaban entrenados en guerra como los otros.
No sabían lo que era una espada, quizá. No entendían lo que era una guerra. Me imagino que cuando uno de ellos cayó a su lado, se quedaron asombrados porque nunca habían estado en ese ámbito de violencia como los otros, como los enemigos. Estamos acá. Pero ¿quién fue que le dio la victoria? ¿Por qué Dios le dio la victoria? Porque él era rey y sacerdote. ¿Por qué tú sabes hoy que él era rey y sacerdote? Porque Melquisedec me lo confirmó cuando llegó y le entregó que el pan y el vino. Él estaba operando como rey y sacerdote. Abraham entendió lo que él era delante de Dios. No temó de ir atrás de esos 5 reyes que se habían robado a aquellas personas y se habían robado todo el botín de ellos. Él entendió que había un Dios con él. Y fue y tuvo la victoria. No le dio miedo ir. ¿Estamos acá? Y él era rey y sacerdote conforme el orden de Melquisedec de aquel tiempo. Y Jesús estableció el reinado y sacerdocio para este tiempo, también conforme el orden de Melquisedec en este tiempo. Entendamos lo que el Espíritu de Dios nos habla de esta cosa. ¿Cuánto está acá? Tú no tienes que preocuparte, tú lo que tienes que obligarte a orar. Cuando estés pasando algo, ora. Antes que esté pasando algo, ora, clama por tus hijos para que tú veas que Dios te los va a guardar. Ora por tu negocio. Ora por tu bienestar, ora por tus enfermedades. Ora nada más que Dios promete darte la victoria. Pelea la batalla, porque la victoria es tuya, pero peleala. Si no la peleas, no puede haber victoria. Si tú no peleas una batalla, ¿qué tú estás haciendo? Rendiéndote. Mira, no peleó, se rindió. Y vas a sufrir todas las consecuencias de esa batalla. Porque no fuiste capaz de pelear algo que ya es tu victoria, ya es tuyo. Recuérdate que el hijo es tu abogado y el juez es el padre. Ya es tuyo. ¿Cuántos están acá? No sigas atormentado por las cosas, no lo sigas. La Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. ¿Estamos acá? Y si no hay paz en tu vida es porque algo está pasando, ¿sí o no? Vete a orar. Vete a pelear la batalla. Sale a buscar tu botín. Sale a pelear tu batalla. Amén. Primera de Pedro, a ver conmigo, estoy terminando ya. Primera de Pedro 2. Y el versículo 9. Mira lo que dice. Mas vosotros, ¿de quién está hablando? De mí, de ti. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje, no de Leví, no de las tribus de Israel. Tú eres un linaje escogido de él. ¿Cuántos están acá? Que no viene de las tribus. Tu linaje es escogido de él. Amén. Dice la Biblia que Dios te escogió a ti. Tú no lo escogiste a él. ¿Entiendes eso por un minuto? Porque quizás tú te estás pensando que tú estás aquí hoy porque tuviste un problema que te indujo a venir a acercarte a Dios. No, no, no. Tú tuviste un problema, pero tú estás aquí porque Dios te escogió. Lo único que Dios usó el problema para que vengas. Porque hace rato estás tratando de tomar tu atención y tú no estás prestando atención. Dejó un problema para que tú digas, Señora. Pero quiero decirte, di conmigo, Dios me escogió a mí. ¿Estamos acá? Mire lo que dice. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Real. ¿Real qué? Nación santa. Pueblo.
Mira, cuando llegas a la casa, abre la Biblia y duerme con esa palabra aquí sobre mi corazón y televisión. A ver si se sale de la página y se te mete. Escúcheme bien. Dios no nos ha llamado para estar en derrota. Dios no nos ha llamado para estar en caribaja, ni deprimido, ni estar en escasez. Dios nos ha llamado para tener una victoria y una victoria total. ¿Estamos acá? Miren lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escúcheme bien. Dice la Biblia que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Él. ¿Para hacer qué? Para anunciar las virtudes, para anunciar lo que Dios hizo contigo, para anunciar a otros que la respuesta está en Cristo, para predicar este evangelio, para dejar de saber a este mundo que en Él está el camino, que en Él está la verdad y que en Él está la vida. Fue para Él que te hizo rey y sacerdote. Pero ¿cómo tú le vas a hablar a otros de estas maravillas si tú estás pasando una terrible? ¿No te da ánimo de hablar, sí o no? ¿Cómo yo voy a hablarle a mi amigo del divorcio si yo estoy en un divorcio? ¿Sí o no? Pues escúcheme bien, si tú no hablas va a ser el burro hablar, pero se va a hablar conmigo. Porque si Dios está para tu amigo, Dios va a enviar a quien sea para hablar conmigo. Así que mejor que sea tú que eres su amigo. ¿Sí o no? Porque Dios no te dice habla cuando tú estás bien. Dios no te dice habla cuando estás mal. Dios te dice habla. ¿Estamos acá? Y vas a entender que mientras que tú hagas la voluntad de Dios y hablas de todas maneras, a que tú estés pasando algo, mientras que tú estás hablando esperanza a alguien, Dios te va a dar la victoria a ti por otro lado. Entendamos los misterios de Dios. Pero Dios te hizo rey y sacerdote para Él. Amén. Dice, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo, di conmigo, en otro tiempo, no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Tú crees que Dios comenzó una obra a ti para dejarte tirado? ¿Tú crees que Dios dio a su Hijo en una cruz de Calvario y no después darte la victoria a ti? Eso no se lo ocurre a nadie. Entendamos quiénes somos. Y pisa, pon tus pies en las huellas de tu destino, en las huellas de tu lugar en este mundo. Porque hay una pila de gente caminando por ahí que no sabe si van ni si vienen. Están perdidos. Están llevados por el viento. Si la bolsa de lavadores sube, ellos están contentos. Si bajan, están deprimidos. Si hay guerra, están contentos. Si no hay guerra, también. No, Señor. Pon tus pies en las huellas de tu destino, de la que Dios hizo para ti. Párate en ella, en lo que Dios te ha llamado, en un pacto, en un mejor pacto para este tiempo. ¿Estamos acá? Y comienza a trabajar, y comienza a caminar, y comienza a declarar, y comienza a confiar, y comienza a creer en todas las promesas de Dios, para que Dios te pueda usar para traer a otros a los pies de Cristo. ¿Cuántos están acá? Si tú no tienes victoria, ¿cómo tú le vas a aplicar victoria a otro? No, hermano. Tú tienes que caminar en victoria. Tú tienes que ser un ejemplo de victoria. Mira, ojito, está pasando una tremenda y yo lo veo contento. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué es eso? ¿Está loco? No, yo no estoy loco, yo estoy loco en Cristo.
Yo he entendido que, mira, cuando yo entendí quién era, hermano, yo te voy a decir una cosa. Mi estatura es 5'4", pero yo camino como un gigante sobre la tierra. No te equivoques. ¿Por qué? Porque Dios me reveló a mí. Él me reveló quién soy en el Señor. Me reveló y me dio poder para conquistar, para destruir fortalezas. ¿Estamos acá? Miren lo que dice. Bendito sea Dios. Vamos al libro, vamos a terminar aquí, libro de Efesios. Y termino aquí. Efesios, bendito sea Dios. Capítulo 1 de Efesios. Alaba a Dios. Dice así la palabra. Vamos al versículo 15. Presta atención, no deja que el enemigo te quite esta palabra. Léalo conmigo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, dice Pablo, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Mira, hermano, yo me identifico con esto. Porque la palabra que Dios me está dando para ustedes es esto. Es esto. Pablo dice, estoy orando por ustedes. Dice, estoy orando, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? ¿De qué estoy orando para ti? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, di conmigo, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? ¿En el conocimiento de quién? Escúcheme bien para que entiendan. A la medida que tú vayas tomando conocimiento de Él, tu poder y tu autoridad crece. Escúchenme bien, porque los mejores abogados salen de la Universidad de Harvard supuestamente. ¿Por qué? Porque fueron a la prominente escuela, universidad de la Harvard, donde los que salen abogados de ahí son los menos abogados, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que le hacen a ellos tan buen abogado? Di conmigo la materia. Los profesores que hay ahí les revela todos los conocimientos de ellos, de la ley. Y de ahí se hacen presidentes de las naciones, de ahí se hacen congresistas de las naciones, de ahí no solo abogados, se hacen representantes de la casa, se hacen políticos, ¿sí o no? Y tienen conocimiento de la ley porque se sentaron en un lugar donde el profesor le dio conocimiento y tomaron sus exámenes y pasaron el examen que tomaron. Por lo tanto, tuvieron el derecho de que le dieran un título en el bar de abogado, que ellos son abogados. Y cobran miles y cientos de miles de pesos en su posición por lo que retenieron en una aula un día. ¿Estamos acá? Pero Dios nos dio algo a nosotros mucho mayor que eso. Por lo tanto, cada vez que Dios nos da una revelación, una palabra que se impregna en nuestro corazón, en nuestra fe para creer, quiero que entiendas que tú te vas haciendo más poderoso en el Señor. Porque hasta que tú no conociste a Cristo, tú no entendiste ninguna de estas cosas. Todo estaba escondido de ti, ¿sí o no? Y a la medida que Dios te va enseñando, Él te va enseñando, porque en 2 meses o 3 o 2 semanas va a venir algo que tú vas a tener que usar lo que te enseñó. Porque ¿qué tal que está abogado que le dieron el título, que ahora tú tienes un caso muy importante en la corte y tú le das tus miles y millones de pesos
para que te defiende y cuando viene a ver se echa para atrás y lo que hace es un pésimo trabajo y te meten en la cárcel por 50 años. ¿Cuántos están acá? No. La razón por cual Dios en este humilde lugar, en unos estados, está dando estas revelaciones es porque Él le interesa que lo que Él te dio a ti, rey y sacerdote para Él, que tú lo lleves bien hacia adelante, porque tú estás representando a Él. Y quiero decirte que es mucho más poderoso de lo que tú puedas pensar. ¿Estamos acá? Mira lo que dice Pablo aquí. Escúchame, te lo voy a enseñar. Dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, estoy orando, dice Pablo, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría en esta noche y de revelación en el conocimiento de lo que estamos dando aquí hoy. Amén. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Di conmigo, esos no son tus ojos. Escuche lo que el Espíritu de Dios te habla. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él te ha llamado. ¿Sabe por qué viene el temor y la derrota? Porque no has sabido la esperanza en que Él te ha llamado. No hemos entendido. Mira, después de este día van a caminar en victoria tras victoria. Sus vidas van a ser transformados. Aquellos que me están escuchando por las redes, en esta hora pido el poder del Espíritu Santo que transforme su vida a través de esta palabra. Pablo dijo, estoy orando para que Dios abra tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza en que Dios te ha llamado, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Para quién? ¿En lo quién? ¿Quiénes son los santos? Levanta tu mano. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Escucha lo que Dios dice de ti y de mí. ¿Cuánto están entendiendo? Yo quiero que en esta noche duerma así con la Biblia así. Y le pide al Espíritu Santo que lo que hay en esta palabra se te meta por dentro. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Sigue diciendo. Alumbrar los ojos de tu entendimiento para que sepa cuál es la esperanza que te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escuche bien. Ahí hay varias palabras. Riquezas. Cuando escuchamos la palabra riquezas, podemos entender, algunos piensan que es 10 carros, una casa grande, dinero de pan. Pero eso no es una riqueza que Dios habla. Eso es parte. Es más, eso es una pequeña parte. Yo quiero decirte que para Dios darte las provisiones es fácil para Él. Lo más difícil para Él es darte lo otro. Las verdaderas riquezas, la paz, el gozo, la alegría, la pura vida. Amén. ¿Por qué? Porque siempre hay resistencia en este mundo, que si tú no entiendes quiénes son, las resistencias te van a dar, te van a tirar como las olas del mar. ¿Estamos acá? Riquezas. La otra palabra que usa aquí, bendito sea Dios, es la palabra gloria. La palabra gloria, en su origen hebreo, quiere decir todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Ahora escúchame para interpretarlo bien. Dice ahí Pablo que él está hablando para que tú tengas un entendimiento hoy, para que tú entiendas la esperanza que Él te ha llamado y cuál es la herencia de sus riquezas y de su gloria. ¿Qué es lo que quiere decir gloria? Todo lo que Dios es
y todo lo que Dios hace. Quiere decir que Cristo murió, porque ¿cuántos saben que no hay herencia sin muerte? ¿Sí o no? Jesús murió para dejarte a ti la gloria de Dios. Jesús oró y dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos. Para darte la gloria, para darte esperanza, para darte riquezas. ¿Estamos acá? Para que sepas cuál es entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente, escuche bien, por eso yo te dije ahorita, lo que Él nos dejó es mucho más poderoso de lo que ha habido nunca en la faz de la tierra. Lo que Él nos dejó por herencia es mucho más poderoso de lo que nunca ha habido sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Mira lo que dice. La cual, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Digo alto. Pero para nosotros. ¿Ah? Para con nosotros. Dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Él nos hizo rey y sacerdote para Él, y para eso nos dio de su poder. No de tu poder, es de su poder. ¿Por qué te da miedo predicar? Por orgullo. Cuando a ti te da miedo predicar, es que tú eres un orgulloso o una orgullosa. Porque tú estás pensando que lo vas a hacer mal y vas a lucir mal. Eso se llama orgullo. La verdad es que cuando Dios te use a ti en algo, es Él que lo está haciendo, no tú. Tú simplemente eres un vaso, es un instrumento en su mano. En esta noche, yo estoy aquí, pero es Dios que está usando mi vaso. Estamos acá. Y no tengo el orgullo ni de fallar en palabras, porque yo casi no hablo bien el español. Y a veces hago mi disparate, ¿sí o no? Pero eso no me mueve a mí, porque yo no estoy luciendo. Yo lo que estoy hablando no es para yo lucirme bien. Yo lo que estoy hablando es lo que el Espíritu de Dios me está dando. Estamos acá. Y a veces no predicamos porque somos orgullosos. ¿Cómo no? Y si lo digo mal. Y si se enojan porque yo le dije que Cristo la ama. Y si no. Y si eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Cuántos están acá? Miren lo que dice. Dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos? ¿Según qué? La operación del poder. Según la operación del poder de quién? De su fuerza, no la tuya. Por eso es que tú puedes estar cansado y vienes aquí cansado del culto, y cuando te vas te sientes nuevo. Porque la fuerza es de Él, no tuya. ¿Estamos acá? La fuerza es de Él, no tuyas. Amén. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentando a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Hablando de seres espirituales. Nos dio poder sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y conmigo: venga lo que venga. Venga lo que venga. Dios nos da autoridad, dilo, sobre todos. Sobre todo. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Porque Él te escogió a ti para eso. Amén. Amén. Dice, no solo en este siglo, sino también en los que vinieron. Y sometió, escucha lo que dice el 22. ¿Puedes poner el 22? Y sometió, ¿quién sometió? Jesús. Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién?
Dilo alto, por favor. A la iglesia. Oh, I feel the Holy Spirit. Se nos dio a ti y a mí. ¿Cuántos están acá? No es en vano lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos hizo reyes y sacerdotes conforme el orden de Melquisedec, porque ni tú ni yo venimos de la tribu de Leví. Y el mismo pan y el mismo vino que simbólicamente Melquisedec puso delante de Abraham, Jesús se lo puso delante de sus discípulos, porque él vino a restaurar ese orden. Porque el diseño de Dios es que todos tuviéramos, dice la Biblia en el principio en Génesis, que Él nos hizo conforme su imagen y su semejanza. ¿Estamos acá? Ponte de pie esta noche.